Así que bueno, lo grabamos porque después lo compartimos con las personas que ustedes van a aparecer de espaldas, así que no les vamos a pagar ningún derecho por participar. Bueno, vamos a hablar, algunos vienen acá por el tema de la PNL, por el tema del coaching, que es lo que les llama más la atención. La escuela, ¿qué específicamente? Porque acá dice escuela de PNL y coaching. Sí. Ajá. ¿Alguna cosa en particular? Las dos. Las dos cosas, Sí, la PNL y el coaching. Sí, yo quiero llegar a ser coach de PNL. Coach de programación neurolingüística. Ajá. Bien, ¿quién más? ¿Qué le llama la atención? ¿Sí? Ahí te hablo. La asociación está buena, parece que la asociación de ambas cosas. La asociación de ambas Una cosas. herramienta Ajá. más completa. Bien. Vamos a ver, yo estudié computación científica hace mucho tiempo. Y estudiaba, hace mucho tiempo estudiaba inteligencia artificial y estudiaba en particular una materia que se llama sistemas expertos. ¿Sí? En esa materia lo que hacíamos era ver cómo capturar la atención. Bueno, la atención obviamente va a estar, digamos, en todos los procesos que vamos a ir haciendo, pero que vamos a ir practicando. Sin embargo, lo que nos encargábamos era de ver cómo hacían lo que hacían de manera experta. ¿Sí? Y ahora les voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Me acuerdo que en ese momento nosotros estudiábamos a un hombre de General Electric, que es una compañía en Estados Unidos, que era un experto en arreglar motores de ferrocarriles, de locomotoras. Ustedes saben lo que es arreglar un motor de una locomotora. Es un trabajo, como los motores son enormes, es un trabajo muy costoso. O sea, saber dónde desarmar evita, o sea, tener esa experiencia de saber cómo trabajar con el motor te puede ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. ¿Sí? Entonces, este hombre que se pasaba viajando de una punta a otra de Estados Unidos se estaba por jubilar. Entonces, el tema era qué iban a hacer ahora, porque el experto, el que sabía hacer eso y lo hacía de manera justamente con mucha eficiencia, ya se iba a ir de la compañía. Entonces digo, ¿cómo poder extraer toda esa experiencia y ese conocimiento y llevarlo, digamos, a un formato en que se pueda compartir con el resto de los técnicos de la empresa? ¿Sí? Entonces los sistemas expertos se veía cómo llevarlos a un modelo simulado de computación que hiciera que ese modelo o ese programa pudiera ejecutar una forma de pensar similar a la que tenía ese experto. ¿Sí? Y así muchos primeritos. Entonces, fíjense, digo, qué interesante, digo, porque este es un tema que acorta mucho los procesos de cambio y de transformación. Si tuviéramos realmente la experticia de alguien, esa experticia se podría resumir en una sabiduría, por lo menos en un contexto determinado, que ese contexto nos podría a nosotros facilitar vivir. Por ejemplo, yo le di el ejemplo de este hombre donde se buscaba desarrollar un programa que permitiera ser compartido por un montón, digamos, de técnicos en diferentes partes de Estados Unidos. Pero imagínense un sistema de diagnóstico. En un momento nosotros también estudiábamos un sistema llamado MySim, que lo que se buscaba era, digamos, buscar una forma de diagnosticar determinadas enfermedades y, como un buen médico, decir, bueno, para este tipo de diagnóstico se tiene que hacer esto, esto y esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que estamos haciendo. Entonces, de la misma manera, adelante, vamos a pasar por acá. De la misma manera, la programación neurolingüística
se centró en ver cómo hacen, bienvenido. Gracias. ¿Cómo hacen aquellos que hacen de manera excelente, de manera con experticia? Es decir, ¿cómo hacen aquellos que podríamos decir que en algún área de su vida son expertos o sabios? ¿Sí? Pero ¿para qué? Para que eso que realmente se está modelando, que se está extrayendo de la persona, se pueda poner en un formato que después pueda ser compartido por otras personas. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, sé hacer no sé, buenas tortas, voy a poder hacer la mejor torta de algún tipo, yo voy a poder ponerlo en una estrategia que después lo voy a poder compartir con otras personas. Antes, en una época, por ejemplo, alguien se viajaba a la India para tener la fórmula de cómo ser una persona feliz. ¿Sí? Entonces iba a conocer a un maestro y decía que ese maestro tenía una estrategia o tenía una forma de no solamente de saber cómo, de saber qué es la felicidad, sino también de cómo llegar a ella. ¿Es así? ¿No? Entonces, ¿cómo extraer, digamos, esa experiencia de otras personas para poder después llevarlo a un formato que esa sabiduría o ese conocimiento se pueda compartir con otras personas? Esa fue una de las preguntas que se hizo la programación neurolingüística. Para ello, la programación neurolingüística se encargó de desarrollar lo que es el modelaje, es decir, concretamente cómo sacar esto que les estoy diciendo, esa experiencia. La programación neurolingüística es una escuela de modelado. ¿Qué es el modelado? Son representaciones simplificadas de la realidad. Es decir, que la PNL se dedica a hacer mapas de la realidad. Es decir, ustedes, por ejemplo, para manejarse hoy por la ciudad, hoy tenemos el Google Maps, tenemos el Waze. Es decir, los mapas, digamos, no son la realidad. Es una versión simplificada de la realidad que nos permite a nosotros movernos por la ciudad de manera efectiva. ¿Es así? ¿Sí? Bien, eso con respecto a los desplazamientos, pero por ejemplo, si yo quisiera tener la habilidad de ser una persona reflexiva, o si quisiera tener la habilidad de autogestionarme emocionalmente, o si quisiera tener la habilidad de ensoñarme, o si quisiera tener la habilidad de ser un buen planificador o un buen estratega. ¿Sí? Es decir, hay muchos libros que te dicen, por ejemplo, cuáles pueden ser las estrategias como para vivir de una manera feliz o generar determinadas capacidades. La programación neurolingüística se centra básicamente en generar contextos, ¿sí?, donde uno se enfoque en aquellas habilidades que uno quiera aprender y justamente modelar y llevarlos a un formato como si fuera un mapa. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se van entendiendo? Entonces, ¿qué tipo de mapas? Dice, los mapas que desarrolla la programación neurolingüística se basan en el principio de utilidad, es decir, que tiene que servir a la persona para lograr aquello que quiere. O sea, de pronto yo quisiera ser un buen vendedor, ¿sí? Por ejemplo, un coach en programación neurolingüística iría a la empresa donde están pidiendo que, digamos, los vendedores vendan, digamos, al nivel del mejor vendedor que tiene la empresa. ¿Qué va a hacer la programación neurolingüística? Un coach va a estudiar a esa persona que tiene esa habilidad de vender, ¿sí?, de esa manera excelente, y va a ver cuál es la estrategia y la va a sintetizar en una serie de pasos que tienen el principio de la elegancia, o sea, no le sobra nada ni le falta nada. Son una serie de pasos que son imprescindibles, que son los pasos que la persona ejecuta como para hacer buenas ventas. Ayer hablaba con un vendedor que es alumno nuestro, que trabaja en una concesionaria de autos, y dice, de los 20 vendedores, él es el que más vende. Digo, pero ¿cómo haces? Digo, porque, digamos,
todos los vendedores tienen, digo, ¿trabajás más horas? No, yo trabajo la misma cantidad de tiempo que los otros vendedores. Y me dice, ¿y cómo haces? ¿Viste? Yo me interesaba por esta estrategia que tiene, digamos, esta persona para hacer lo que hace. Y dice, mira, yo lo que veo es que soy muy bueno a la hora de cerrar las operaciones. ¿Sí? Es como que él tenía la habilidad de determinar a aquellas personas que verdaderamente estaban interesadas en el auto y se ocupaba de, digamos, cerrar esas operaciones que las personas que eran interesadas. Obviamente fueron 10 minutos de conversación. Si yo hubiese seguido trabajando con ellos, podría sacar cuál es, digamos, la estrategia que usaba este hombre para poder vender. Si yo estuviera en esa empresa, sacaría esa estrategia y se las enseñaría al resto de los vendedores, porque los otros vendedores podrían hacer uso de ese modelo que lo hace de manera excelente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Entonces, la escuela, el modelado es eso, ¿no? O sea, son representaciones simplificadas de la realidad. En este caso me dedico al tema de las ventas. ¿Sí? Pero si yo me digo, a ver, ¿cómo hago para, a ver, qué se les ocurre? ¿Qué cosas les gustaría a ustedes aprender o ser mejores? ¿Qué cosas se les ocurren? Controlar la angustia, por ejemplo. Controlar la angustia o, por ejemplo, transformar mi angustia, digamos, en otro estado emocional. ¿Sí? En un estado emocional más positivo. O sea, eso es hacer inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces yo podría ver cómo hacen aquellas personas, buscaría a alguien que sea experto, digamos, en tener esta capacidad de resiliencia, esta capacidad de reponerme frente a estados emocionales, y vería esa estrategia. Y vería que esa estrategia, cuando se lo aplican a otras personas, funciona. ¿Me seguís? Entonces, busco al experto, lo transformo en un modelo. Si ese modelo funciona con una efectividad, ¿sí?, que tendría que estar superior al 80 o al 90%, es igual, digamos, a la capacidad de la persona que fue modelado, ¿sí?, significa que el modelo funciona. O sea, si yo saco el modelo de ese experto, se lo aplico a otra persona y esa persona puede cambiar su angustia, el modelo funciona. Si lo llevo, digamos, si de 100 personas funciona con 85, es un buen modelo. ¿Se entienden? Entonces, comienzo a desarrollar modelos de cambio y de transformación que son como moléculas, le digo yo, como moléculas de sabiduría, porque está sintetizado para un contexto particular. Por eso dice, son representaciones simplificadas de la realidad, ¿sí?, y construimos un mapa. Y ese mapa tiene un principio de utilidad, es decir, produce un cambio y una transformación en nosotros. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Hasta acá? Bien. Ahora vamos a seguir ahondando un poquito más. Por lo tanto, decimos que la PNL es una escuela de modelado. Básicamente, la PNL se dedica a modelar la excelencia humana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se les ocurre que quiere decir? Modelar la excelencia humana. Se toman las mejores experiencias justamente para analizarlas y después aplicarlas. Bien. Es decir, ¿quién más? ¿Qué se les ocurre? Una escuela que se dedica a estudiar y a modelar la excelencia humana. A poder sacar lo mejor de cada persona, a desarrollar la capacidad de cada persona. Bien. En diferentes aspectos. Bien, fantástico. Para los cuales va a haber diferentes modelos. Sí. ¿Sí? Es decir, básicamente lo que hace la programación neurolingüística, observa a aquellas personas que ejecutan en algún área de su vida actos de manera excelente, se dedica a ver cómo lo hacen, lo lleva nuevamente a una estrategia y lo comparte y lo enseña. Entonces es una escuela que no solamente ha diseñado ya modelos que son los que vamos a aprender, sino también que te enseña a
poder detectar, digamos, aquellas personas que hacen las cosas con excelencia y ver cómo lo hacen. O sea, para desarrollar vos tus propios modelos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá como dije, la estrategia de cómo hacen los que hacen de manera eficiente. La PNL se dedica al estudio de cómo los seres humanos estructuran su experiencia interna. Es decir, la PNL quiere saber cómo vos estructurás internamente, cómo funcionás. Para eso tuvo que desarrollar toda una serie de herramientas de observación para ver cómo las personas estructuran internamente sus experiencias, cómo memorizan, cómo se generan estrategias para lograr determinadas cosas, cómo hacen como para ser creativos, cómo hacen para motivarse, cómo hacen para hacer autorregulación emocional. Es decir, la PNL se dedicó a ver, digamos, toda una serie de modelos que te permitan a vos lograr cambios y transformaciones. ¿Sí? Y eso en distintos ámbitos de la vida. Uno puede ser para el desarrollo personal, otro puede ser desarrollo personal aplicado a la salud, también puede ser desarrollo personal aplicado a las ventas, desarrollo personal aplicado al liderazgo, o sea, cómo ser un buen líder, cómo ser un buen vendedor, cómo, o sea, hacer una buena gestión de mi salud, o cómo yo desarrollarme personalmente específicamente. O sea, ¿qué es el desarrollo personal? Ahora vamos a ver un poquito qué es desarrollo personal. Hasta acá, yo entendí, no sé, no, le voy a invitar que me pregunten. Sí. Sí, el tema de los modelos no me queda claro. O sea, ya hay modelos, digamos, pero ahí no entiendo. Bien, te respondo. La PNL, cuando empezó a ver cómo las personas hacen y hacen de manera excelente, se dedicó a estudiar en principio a 3 psiquiatras. Estos psiquiatras, ellos veían que uno era Fritz Perls, otra psiquiatra era Virginia Satir y el otro psiquiatra era Milton Erickson. ¿Por qué se pusieron a estudiar a estos psiquiatras? Porque veían que en el desempeño de su actividad las personas entraban a la consulta, ¿sí?, en estados de ánimos deplorables o muchos con conflictos que no se habían resolvido, y las personas tenían la habilidad de transformar sus estados y de pronto la gente salía de una manera potenciada, feliz, con ganas de vivir. Entonces estos tipos dicen, ¿qué hacen? O sea, ¿cuál es la magia de estas personas? ¿No? Es lo que me preguntaba yo en un momento cuando en una etapa de mi vida hacía terapia, y yo decía, yo entraba, digamos, a la consulta, empezaba a hablar con la persona y digo, que tiene la palabra de Dios, porque yo me empezaba a hablar y yo me empezaba a transformar, yo empezaba a cambiar. Y dice, ¿cuál es la pregunta que hace? Porque ¿cuál es la pregunta y cómo lo hace? Que hace que yo de pronto cambie mi estado. Digo, si yo supiera hacerme las preguntas que hace esta persona, yo voy a empezar, yo podría, digamos, aprender a digamos, autorregularme por mí mismo. Hasta un cierto punto, porque vamos a ver, un cirujano que aprende, digamos, a hacer las mejores operaciones, no se puede operar a sí mismo. Se puede hacer determinadas intervenciones, pero lo mucho o poco que pueda llegar a aprender le va a dar mayor libertad como individuo. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Sí? Entonces digo, ¿cómo hacen? Entonces en ese momento yo me puse a estudiar programación neurolingüística, análisis transaccional, y me di cuenta que empezaba a haber una forma como de simbolizarme, porque en un momento vos dijiste hay que estar atento, ¿sí? Bueno, hablaste de la atención, no dijiste que hay que estar atento, pero hablaste de la atención. Nosotros primero necesitamos adueñarnos de nuestra atención, ¿sí? Porque nuestra atención es la forma en que nosotros podemos poner conciencia en las cosas. Donde está nuestra atención, nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo con eso, lo cual estamos enfocándonos. ¿Están de acuerdo? Nuestra atención es muy limitada en nuestra condición de seres humanos. Nosotros podemos atender entre 5 y 9 cosas.
después actuamos automáticamente con los programas que ya están establecidos dentro de nosotros. Nuestros programas son inconscientes. Más del 95% de nuestros actos son inconscientes. Estamos ejecutando programas que ya fueron aprendidos. Entonces, lo primero que necesitamos es adueñarnos de nuestra atención. Pero no basta con adueñarnos de nuestra atención, bueno, ahora estoy atento. ¿Sí? Y estoy atento a qué. O sea, ¿qué es? Aquí, ¿cómo hago para reconocerme? ¿Cómo hago para pensarme, por lo menos desde el plano psicológico? Sí, tengo una tensión en el cuerpo, me siento incómodo, me siento feliz. Bueno, no es suficiente. Necesito una forma de interpretarme, necesito una forma de leerme, necesito una forma de poder abordarme a mí mismo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? O sea, ¿cómo me pienso? Desde los años 70 en adelante, muchas escuelas de psicología, más de 15 escuelas de psicología, empezaron a desarrollar formas de interpretar ese mundo interno. Bien. Muchas de estas escuelas, ¿sí?, este mundo cognitivo se representa acá como el mundo descriptivo. Nosotros no vivimos directamente la realidad, sino vivimos la realidad de acuerdo a cómo nosotros la interpretamos. ¿Sí? Es decir, este es lo que nosotros construimos, es un mapa de la realidad. Y nosotros nos movemos en nuestra vida de acuerdo a ese mapa de la realidad. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, haciendo una metáfora con el teléfono, si yo el teléfono, no tengo las aplicaciones actualizadas, ¿sí?, de pronto no puedo operar bien porque no tengo el WhatsApp actualizado, no me descargaron las nuevas actualizaciones de Google Maps, ¿sí?, no han bajado, digamos. Entonces voy a funcionar, pero mis aplicaciones están desactualizadas. Nosotros generalmente los teléfonos a la noche se van actualizando. En una época de tanto cambio, los programas que nosotros tenemos y que hemos aprendido a través de nuestra experiencia o a través de los aprendizajes conscientes o inconscientes de nuestra familia, esos programas no necesariamente están actualizados. Entonces, en una época de cambio donde nosotros tenemos que desarrollar habilidades como individuos, necesitamos tener una manera de cómo apreciarnos, ¿sí? Las escuelas de psicología ven a este mundo descriptivo como un conjunto de partes. ¿Sí? Son todos, para nosotros son como programas. No todos esos programas están funcionando, digamos, de manera fiable, o nosotros eso lo podemos notar que cuando vamos en dirección hacia un objetivo y no podemos lograrlo, es porque hay algo dentro de nosotros que nos está impidiendo hacerlo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie un momentito.